3 razones brutales por las que esta oración secreta de Jesús te dará descanso divino. Hoy mismo la atmósfera estaba cargada de tensión en la pequeña comunidad de San Pedro. Las sombras danzaban en las paredes de las casas, como si los secretos más oscuros de la humanidad se prepararan para ser revelados. En la plaza, un murmullo crecía entre los habitantes, sus rostros llenos de incredulidad y emoción. La leyenda de una oración secreta de Jesús que prometía un descanso divino había resurgido, dejando a todos con un nudo en la garganta, ansiosos por saber más. La primera razón que intrigaba a todos era la conexión directa que esta frase tenía con milagros documentados. Historias de personas al borde de la desesperación que, tras pronunciarla, encontraron paz en medio de tormentas personales. «Puedes creerlo», decía doña Rosa, con los ojos brillando. «Yo conocí a un hombre que dejó el alcohol de un día para otro, solo porque dijo esa oración». Las palabras resonaban, llenas de fuerza, como si cada sílaba tuviera el poder de cambiar vidas. Pero ahí no terminaba todo. La segunda razón era aún más escalofriante. Algunos afirmaban que quienes la pronunciaban, incluso en sus pensamientos, empezaban a notar cambios físicos. Historias de sanaciones misteriosas, de dolores que desaparecían, de enfermedades que se desvanecían ante el poder de esa oración. Un susurro recorrió la plaza: «Dicen que verás a la luz». La imagen de alguien levitando, en un súbito momento de iluminación, hizo que la piel de muchos se erizara, desatando una mezcla de miedo y esperanza. La tensión alcanzó su punto más alto cuando un joven, lleno de miedo en los ojos, susurró que había escuchado a alguien, una figura encapuchada en la oscuridad, decir que esa oración no solo invitaba al descanso, sino que también traía consigo un precio, un costo que podría ser más que solo espiritual. Las manos de los presentes temblaban. ¿Qué costo podría ser ese?, se preguntaban entre murmullos. Las miradas se cruzaban, interrogándose. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, y así, con el aire enrarecido por la incertidumbre y los secretos que parecían sorpresas al acecho, cada persona en San Pedro sintió como un escalofrío les recorría la espalda. La amenaza de lo desconocido pesaba sobre ellos como una sombra ominosa. ¿Qué podría estar esperando bajo la superficie de esa oración luminosa? Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la comunidad se preparaba para un desenlace que podría permanecer en la historia. ¿Serían capaces de desentrañar la verdad detrás de ese poder divino y su oscuro misterio? La plaza de San Pedro se tornó un hervidero de murmullos, el aire pesado con preguntas nunca antes planteadas. Los rostros se llenaban de temor, pero también de expectativa. ¿Qué pasaría si la oración realmente funcionaba? ¿Qué pasaría si, al pronunciarla, desataban algo que no podría controlarse? El joven que trajo la advertencia, Mateo, comenzó a avanzar entre la multitud. Su corazón latía con fuerza, sintiendo que todo lo que sabía se desmoronaba en un instante. No era un hombre de fe ferviente, pero lo que había visto en la noche, en los bosques que rodeaban al pueblo, lo perseguía. Una figura oscura, la misma que se decía que había susurrado la advertencia, había realizado rituales en torno a la oración. «No es nada bonancible», murmuraba Mateo para sí mismo, sus manos temblando. Mientras el murmullo continuaba, un anciano, don Gregorio, se hizo paso entre la multitud. Su mirada penetrante, que había presenciado tantas cosas a lo largo de su vida, se sintió obligada a intervenir. «He vivido muchas tormentas en mi tiempo.
Aquella oración puede ser un alivio, pero entregar algo a cambio es un juego peligroso, advirtió con voz temblorosa, como si cada palabra le costara. Las sombras parecían oscurecerse aún más, absorbiendo la luz del crepúsculo, y cada persona en la plaza sentía que su aliento se detenía. ¿Qué significará eso?, murmuró Lucía, una joven madre que ansiaba el descanso que prometía la oración. Su mente luchaba entre la necesidad de paz para su familia y el terror que eso traía consigo. Don Gregorio continuó: hay cuentos, leyendas olvidadas de pactos oscuros y sacrificios que han costado vidas. No solo se trata de las palabras, sino de lo que invocan. Algunos en la multitud comenzaron a mirar a su alrededor, buscando la silueta de la figura encapuchada que Mateo decía haber visto. El viento sopló con más fuerza, llevando consigo ecos de risas distantes, como si los espíritus de aquellos que habían sucumbido a la seducción de la oración estuvieran advirtiendo a la plaza de su fatalidad. Un silencio pesado cayó sobre la multitud. La incertidumbre se convirtió en miedo palpable. Aquello que deseaban tan ardientemente podría ser, de hecho, la rendición a algo que jamás pensaron que se sentiría real. Y así, en medio de la inquietante calma, el suelo tembló ligeramente, no un temblor físico, sino un escalofrío que recorrió a todos. La voz de Mateo resonó nuevamente, firme pero quebrada: tal vez lo que realmente tememos es enfrentar el precio que estamos dispuestos a pagar. ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a sacrificar por esa paz? La plaza comenzó a dispersarse lentamente, pero la semilla del miedo había sido sembrada. Nadie se atrevía a pronunciar la oración. Cada uno se sentía atrapado en su propio dilema, sintiendo la sombra de la figura encapuchada acechando no solo en el bosque, sino en su interior. Mientras la noche se cerraba, una figura encapuchada observaba desde lejos, la brisa acariciando su rostro oculto. Sonrió, sabiendo que el conflicto apenas comenzaba. Todo estaba preparado para que el oscuro secreto de la oración saliera a la luz, pero ¿quién se atrevería a desentrañarlo? ¿Y a qué costo? La tensión pulsaba en el aire, prometiendo que lo desconocido volvería a surgir en cualquier momento. La plaza quedó en un silencio inquietante, un eco de los murmullos que se desvanecían como el humo de una vela extinta. La anticipación y el miedo se entrelazaban en una danza macabra, mientras las sombras se alargaban y las luces empezaban a temblar. Mateo, con el corazón en la garganta, sabía que el peligro ya no era solo una inquietante historia de ancianos, ahora era parte de la realidad tangible de su pueblo. La brisa que antes traía risas distantes ahora parecía un susurro siniestro. Lucía, atrapada entre el deseo de proteger a su hijo y el terror a lo que pudiese invocar esa oración, se sintió desbordada. Miró a Mateo fijamente, su rostro pálido reflejaba la lucha interna creciente. ¿Quién invocaría el descanso a cambio de lo que se pueda perder? Preguntó más para sí que para él. Su voz se quebrantó como si el peso de sus pensamientos la arrastrara hacia un abismo oscuro. Es un dilema que todos enfrentamos en algún momento, respondió Mateo con un tono gris, mientras la figura encapuchada que había estado observando desaparecía en la negrura del bosque. Pero lo que merecemos y lo que estamos dispuestos a perder son dos caras de una misma moneda. Tiene que haber otra forma. La angustia en su voz vibraba como un tambor, reclamando la atención de los que aún quedaban. De repente, la plaza se iluminó con un resplandor inusual. Lucía miró hacia el cielo, la luna llena aparecía en todo su esplendor, arrojando una luz plateada que parecía un portal abierto hacia otro mundo. En ese momento, una sombra emergió de la oscuridad. Era don Gregorio, su rostro estaba más pálido que de costumbre, como si cada paso hacia la plaza lo consumiera un poco más. Es el momento, anunció, su voz como un grito que rasgó el aire aún. Los ancianos de este pueblo atesoran un conocimiento que no puede ser ignorado. La oración en sí no es la raíz del mal, sino su mal uso. Nunca ha esperado a aquellos dispuestos a olvidar, alzó una mano, y el silencio volvió a caer, más tenso y penetrante, sus palabras calaron hondo en la multitud.
Algunos comenzaron a murmurar, otros parecían a punto de entrar en pánico. Mateo se empujó entre ellos, buscando a Lucía. No podemos dejar que este miedo nos controle. Enfrentemos lo que sea con valentía. El anciano meneó la cabeza, su mirada cansada dejó ver que la lucha no sería solo física. La valentía no es ausencia de miedo, joven. La valentía es conocer el costo. Malentender la invocación podría abrir puertas que nunca deberían ser tocadas. Las palabras se quedaron flotando en el aire, y como respuesta, un viento frío se desató, como si algo que estaba atrapado por mucho tiempo ahora se liberara. Algunos en la multitud empezaron a retroceder, un escalofrío recorrió sus espaldas. El miedo se convirtió en un grito silencioso dentro de cada uno. ¿Y si hay otro camino?, gritó una voz desde atrás. Era Carlos, un amigo de Mateo, su tono lleno de desafío. Todos aquí hemos sufrido. Si esta oración trae esperanza, ¿por qué no desafiar lo desconocido? Un coro de murmullos surgió, algunos asintieron, otros negaron. En la lucha entre el deseo de paz y el miedo a lo oculto, el enfrentamiento se tornó inevitable. La figura encapuchada, aún oculta, se movía en la oscuridad, sonriendo ante el caos que comenzaba a desenredarse en la plaza. Sin embargo, Mateo, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, sintió que el tiempo se encogía. La oración podría ser el último hilo al que se aferraban o, quizás, la llama que los consumiría. Con un estruendo que resonó en las almas de todos presentes, Mateo tomó una decisión que podría cambiar la historia de todos. Vamos a descubrir qué hay más allá. Mientras las sombras se agrupaban, una profunda silueta se erguía entre ellos, dispuesta a revelar lo que estaba oculto. Nadie sabía que la noche apenas comenzaba, y que las decisiones tomadas en el fragor del miedo podrían llevarlos a un destino que jamás imaginaron. ¿Se atreverían a seguir adelante o sucumbirían a las sombras? La respuesta estaba a solo un susurro de distancia, pero nadie podía prever la magnitud de lo que se avecinaba. La plaza se transformó en un campo de batalla de emociones. La decisión de Mateo resonaba en cada rincón, llevándose consigo la quietud de la noche. Un murmullo creciente empezó a surgir mientras las miradas se volvían hacia él, buscando respuestas que parecían desvanecerse entre la bruma de la incertidumbre. ¿Cómo podemos confiar en algo que no entendemos?, preguntó Lucía, su voz temblando, mientras el viento frío parecía hablarle directamente al alma. Los rostros asustados de los vecinos reflejaban su angustia. Mateo se dio cuenta de que no podía permitirse titubear. Su vida, y la de todos frente a él, pendía de un hilo. Las sombras se reunieron más cerca, bañadas por la luz plateada de la luna. Un aire purulento se coló entre los murmullos. Con cada instante que pasaba, el riesgo se tornaba más palpable. Don Gregorio, con su aspecto frágil, se hizo a un lado, dejando a Mateo al centro del escenario. La multitud aguardaba, con ojos expectantes y esperanzados. Tal vez la misión seductora de la oración silenciosa sea una trampa, dijo Carlos, ahora con un tono demasiado grave. Siempre hemos recurrido a lo que no vemos. Pero, ¿qué tal si solo estamos alimentando a aquellos que ya han caído en el abismo? Un estremecimiento recorrió la plaza. Las palabras de Carlos calaron hondo. La posibilidad de que su búsqueda de descanso reviviera antiguas penas era aterradora, y no podían permitir que esas sombras llenaran el aire con su oscuridad. Todo tiene un costo, insistió don Gregorio, su voz temblando con la urgencia de un hombre que ha visto demasiado. Pero si no se intenta, ya habremos perdido. Mateo miró a su madre. En el fondo, sabía que sus pensamientos giraban en la misma dirección. Buscamos respuestas, y quizás esta oración no sea solo un llamado al vacío. El aire se volvió impenetrable. Nuevos ruidos resonaron entre los árboles. Alguien o algo parecía acercarse, llevando detrás un halo de malicia. La multitud en su mayoría retrocedió, unas pocas almas valientes continuaron avanzando,
dispuestas a desafiar lo desconocido. No retrocedan, gritó Mateo. Es el miedo el que debe temer a nuestros corazones valientes. De repente, una ráfaga de viento hizo caer hojas secas y ramas en el suelo, creando un sinfín de susurros. La figura encapuchada apareció de nuevo entre la oscuridad, con una ligera sonrisa en el rostro que infundió un escalofrío general. Nadie quería estar ahí, pero la curiosidad estaba atrapada entre el miedo y la necesidad de respuesta. ¿Quieres saber la verdad?, preguntó, su voz resonando como un eco en la noche. El descanso que buscan no se encuentra en la oración sino en el sacrificio de lo que son. La multitud se estremeció. ¿Qué tipo de sacrificio? ¿Qué parte de ellos tendrían que entregar para obtener lo que deseaban? Mateo sintió que el pánico crecía en su interior. Tal vez la oración no era solo invocar esperanza, era arriesgarlo todo a cambio de algo mucho más grande. No podemos seguir así, murmuró, apenas consciente de que estaba hablando en voz alta. Si la oración trae la verdad, ¿qué estamos dispuestos a dejar atrás? Preguntó de nuevo la figura encapuchada, y con esa pregunta, un oscuro desafío llenó el aire. Los corazones latían como tambores, la tensión en la plaza se tensó aún más. Los rostros miraban cada cual hacia un destino incierto, cada decisión se convertía en un pesado fardo, y entonces, la luna brilló aún más intensamente, como si un nuevo futuro estuviera a punto de revelarse. Mateo se sintió empujado hacia adelante, como si algo fuerza lo atrajera. ¿Estamos listos para enfrentar nuestras sombras? La pregunta quedó suspendida, esperando ser contestada, mientras las sombras se acercaban más, listas para desvelar su oscuro secreto. ¿Qué precios estarían dispuestos a pagar? El momento, sin duda, había llegado. La figura encapuchada se encorvó ligeramente, como si el eco de su propia pregunta resonara dentro de su ser. Sus ojos, ocultos en las profundidades de la sombra, parecían evaluar la respuesta de la multitud, un grupo que oscilaba entre la fe y el horror. Mateo, sintiendo la presión de las incertidumbres, dio un paso adelante. Estamos aquí para buscar respuestas. No para dejarnos vencer por el miedo. Su voz, a pesar de lo temblorosa que se sentía, lanzó un desafío y encontró eco en algunas almas valientes que comenzaron a avanzar a su lado. Entonces, que así sea. Exclamó la figura, con una risa que parecía llenar acero. Pero recuerden, queridos míos, la verdad es un espejo quebrado, cada fragmento refleja algo que no siempre querrán ver. De pronto, el viento comenzó a soplar más fuerte, arrastrando consigo hojas secas que danzaban en un torbellino a su alrededor. Las sombras parecían cobrar vida, susurrando secretos que solo el más insensato se atrevería a descubrir. Un murmullo tenso vibró en la multitud, entrelazando miedo y curiosidad. La figura se acercó a Mateo, extendiendo una mano. ¿Te atreverás a descubrir lo que hay dentro de ti? Tus miedos, anhelos, lo que realmente estás dispuesto a sacrificar. Las palabras de la figura impactaron como un rayo. Mateo se sintió abrumado. A cada lado, miradas se volvían hacia él, preguntándose si daría aquel paso crucial. Su pecho se contraía, luchando contra la urgencia y el deseo de ir hacia lo desconocido. Era posible que esa noche, la oración no fuera la respuesta, sino una exploración en la que tendría que abrirse de par en par. ¿Qué tal si perdemos más de lo que queremos ganar?, interrumpió Lucía, alarmada. ¿Y si el sacrificio es demasiado grande para nosotros? Con su corazón retumbando, Mateo se preguntó en voz alta, ¿y si lo que perdemos es finalmente lo que nos sostiene en la oscuridad? ¿Y si, al soltarlo, encontramos al enemigo que nos atormenta? El silencio se extendió entre ellos, como un hilo tenso a punto de romperse. La figura encapuchada sonrió, un brillo oscuro en sus ojos. Algunas verdades son difíciles de abrazar, y el sacrificio más poderoso es el que vemos venir. Un escalofrío recorrió la plaza mientras las sombras parecían temblar también. Mateo miró a su alrededor, sintiendo la pesadez de la decisión cada vez más cerca.
Se atrevió a preguntar, ¿qué es lo que hay que sacrificar exactamente? ¿Familia? ¿Identidad? ¿O vida? En ese momento, una risa profunda resonó de la figura encapuchada. Solo tú puedes determinar el precio. Y recuerda, la noche es joven, pero los peligros acechan. Quizás no todos estén listos para cargar con su verdad. De repente, una serie de luces retumbó en el cielo, sacudiendo la bruma oscura que envolvía la plaza. Un parpadeo de imágenes aterradoras cruzó por la mente de todos los presentes, visiones de lo que podrían perder. Y justo cuando el horror alcanzaba su cúspide, un grito desgarrador cortó el aire. Era alguien del fondo de la multitud, temblando de miedo. El caos en la plaza estalló en gritos. Las miradas se volvieron frenéticas, buscando respuestas, dirección. Esa figura fría y distante en la sombra resultaba cada vez más temible, como un dios oscuro que se deleitaba con la confusión. ¿Quiénes están dispuestos a seguir el camino del sacrificio? Cuestionó la figura, con la voz retumbando en un eco perturbador. Algunos lo perderán todo, pero no todos perderán lo que piensan. Las sombras parecían avanzar, danzando con malevolencia. Y en esa mezcla de incertidumbre y terror, las miradas se volvieron hacia Mateo. El peso de una elección monumental caía en sus hombros. ¿Puedes guiarme?, inquirió Mateo, mientras la decisión atormentaba su corazón. ¿Qué debo dejar, y a qué me enfrento? La figura encapuchada se rió nuevamente, más suave esta vez, como si el susurro del mal tuviera un eco cómplice. Esa, querido Mateo, es la verdadera pregunta y quizás, solo quizás, la respuesta llegue antes de que sepa lo que ha perdido. El silencio envolvió a la plaza una vez más, anticipando lo inevitable. La noche no había hecho más que comenzar, y con cada paso, la oscuridad prometía desvelar secretos que nunca habrían imaginado compartir. El sacrificio estaba por llegar, y las sombras esperaban. ¿Realmente estaban listos? El aire se volvió denso, como si la noche hubiera sido sepultada por un manto de tensión palpable. Mateo sentía los ojos de sus compañeros escudriñándolo, como si esperaran que él liderara el camino hacia lo desconocido. Su voz, ahora un mero susurro, flotó en el aire. Esa respuesta, ¿qué implicará para nosotros? La figura encapuchada, con una sonrisa inquietante, se inclinó más cerca, haciendo que todos reabrieran los ojos. Cada lección tiene un precio, joven. Lo que debes dejar atrás es solo la primera prueba. Fue entonces que notó algo en sus manos. Un antiguo objeto brillaba débilmente, un rosario que parecía pulsar con energía propia. ¿Un rosario? ¿Cuál es su significado?, preguntó Mateo, abrumado por la sinfonía de emociones. Lucía se acercó lentamente, tocando el objeto con dedos temblorosos, como si cada cuenta pudiera abrazar su historia. Aquí, en esta reunión, cada uno de ustedes tiene una carga que llevar, el miedo a lo desconocido, la culpa de decisiones pasadas. El rosario es la clave para afrontar esos demonios. La figura se enderezó y miró profundamente a la multitud. ¿Cuántos de ustedes cargarán con sus miedos y cuánto están dispuestos a sacrificar para liberarse? Las miradas se cruzaron y una tensión electrizante alcanzó su cúspide. Un temblor recorrió a la multitud, y Mateo, en su interior, sintió que la verdad se agolpaba como una tormenta. Sin dudar, un hombre corpulento gritó, ¿acaso esto es solo un juego? ¿Nos estás desafiando? La figura encapuchada lo observó con frialdad. No, querido hombre, no es un juego. Es una lección. Cada sacrificio aquí resonará en una eternidad. La atmósfera vibraba, impregnada de la inevitabilidad del destino. Una mujer, con lágrimas surcando sus mejillas, exclamó, ¿y si no estamos listos? ¿Y si esta oscuridad nos atrapa para siempre? Su voz temblaba de angustia y desesperación. Mateo sintió que cada mirada se clavaba en él mientras el miedo y la compasión se entrelazaban. Él recordó a su familia, los seres que amaba,
las decisiones que los habían llevado a esa plaza aquella noche. Y sin embargo, había un fuego que ardía dentro de él, un deseo de romper las cadenas que los mantenían apresados. Lo intentaré, declaró. Se adelantó, tratando de quitarse el aprisionante peso de la incertidumbre. Si debemos elegir, entonces el camino del sacrificio será mi camino. La figura encapuchada sonrió, un gesto que revelaba tanto aprobación como advertencia. Prepárate, querido Mateo, porque lo que está por venir cambiará para siempre tu destino y de los que amas. De repente, el viento huyó, como si respondiera a sus palabras, llevando consigo ecos de antiguas invocaciones. Las sombras en la plaza comenzaron a moverse, formando figuras indistinguibles que parecían danzar con un propósito oculto. Mateo se sintió abrumado por un impulso. Silencio, ordenó con voz firme. Silencio a esta noche llena de murmullos. Entonces, un estallido de luz recorrió el cielo. Las imágenes aterradoras regresaron, pero esta vez habían cambiado. Los rostros familiares de aquellos que amaba tomaron forma, apareciendo entre la oscuridad, como un cruel recordatorio de lo que podría perder. No. No quiero perderlos, gritó él, cubriéndose los oídos, mientras el caos aumentaba a su alrededor. La figura encapuchada, a su lado, se volvió hacia él con una mirada penetrante. Eso depende de ti. ¿Estás listo para hacer el sacrificio más grande de todos? Mateo sintió que sus piernas flaqueaban, el peso de la elección lo abrumaba. Cerró los ojos, el sonido del viento se transformó en un susurro. A veces, se debe perder todo para encontrar lo que realmente importa. Ahora solo tenía que decidirse y actuar, pero el tiempo se precipitaba como un río desbordado. En la oscuridad, el futuro brillaba como un faro distante, pero aún escondía secretos. ¿Podría enfrentar el sacrificio que se avecinaba? La respuesta, sabia o necia, estaba al alcance de su mano y quizás no solo definiría su destino, sino también el de aquellos que amaba. El eco de su propia duda reverberaba en su mente. ¿Era realmente valiente o simplemente un imprudente? Con un corazón latiendo frenético, Mateo se dio cuenta de que la noche apenas empezaba, y que el sacrificio que lo esperaba podría ser más aterrador de lo que jamás imaginó. Las sombras esperaban ansiosas, susurros de un futuro incierto retumbaban con fuerza, mientras la figura encapuchada lo miraba fijamente, como si supiera la verdad que aún estaba escondida en la neblina de su alma. ¿Podía, al final, hacer lo correcto? El caos a su alrededor se intensificó, como si las sombras tomaran vida propia. Mateo sentía el sudor deslizarse por su frente, su respiración entrecortada mientras trataba de encontrar la calma en medio del torbellino de emociones. Todo lo que había querido proteger ahora vibraba en su mente, en sus entrañas. La figura encapuchada extendió el rosario hacia él, y el brillo de las cuentas iluminó brevemente las caras de sus compañeros. Las miradas de miedo se transformaron en algo más, una chispa de esperanza. Algunos entre la multitud comenzaron a hacer un paso adelante, como si el deseo de cambiar su destino los impulsara a acercarse al objeto sagrado. No. Solo uno puede realizar el sacrificio, rugió Mateo, sus palabras resonando en la plaza. Cada voz silenciosa lo alentaba a hacer lo que nadie más se atrevería a intentar. Sin embargo, esa incertidumbre seguía apretando su pecho, como si le advirtiera que el camino que iba a tomar traerá consecuencias definitivas. Cada quien debe enfrentarse a su propio temor, dijo la figura con una voz profunda, como si cada sílaba viniera de lo más hondo del abismo. El destino es una elección personal. No hay vuelta atrás. Las nueces de la antigua historia de sacrificios resonaron en su mente mientras las sombras danzaban inquietas. ¿Qué significan para ti tus miedos? ¿Qué estarías dispuesto a dejar ir? Las palabras de la figura se sintieron como una tormenta. Mateo sintió el aire espeso, casi irrespirable, como si cada pregunta lo empujara al borde de un abismo. Miró a sus compañeros, algunos buscaban consuelo tierno en los rostros, otros parecían perdidos en sus propios pensamientos de pánico.
La angustia fue alzándose, pero en medio de todo eso, Mateo sintió un destello de claridad. Si tengo que romper este ciclo, estoy dispuesto a sacar a la luz lo que me aterra. Una joven, su amiga Clara, claudicó ante la presión. Mateo, ¿y si fallas? No puedes arriesgarnos a todos. Necesitamos un plan. Pero fue en ese momento que él entendió. A veces, la valentía no consistía en tener un plan. A veces, la valentía era simplemente dar un paso hacia lo desconocido. Necesito que todos ustedes confíen en mí, gritó, la determinación resonando en su voz. Y así, un río de palabras fluyó entre ellos. Habló de sus miedos, de sus culpas, de las sombras que cada uno llevaba en su corazón. Poco a poco, la multitud fue abriéndose. Si el sacrificio es la clave, ¿qué están dispuestos a soltar?, preguntó Mateo, la figura encapuchada observando con interés. Aquellos hombres y mujeres comenzaron a compartir celos, rencores y el dolor de decisiones erróneas. El aire se volvía más ligero, un ejercicio de purificación, mientras las palabras volvieron a unirse en un eco potente, pero en lo profundo de su ser, Mateo aún sentía el peso del rosario. Y cuando se lo ofrecieron una vez más, su mano tembló. La luz del objeto parecía llamarlo, revelándole fragmentos de un futuro que no comprendía del todo. ¿Era el precio del sacrificio verdaderamente algo que él podía soportar? La figura encapuchada sonrió nuevamente, y en sus ojos había un destello de satisfacción. Cada entrega trae su propia historia. El que se atreva a sacrificar puede marcar la diferencia no solo para sí mismo, sino para todos. El viento comenzó a soplar con más fuerza, susurros de antiguas voces luchando por salir a la superficie. Mateo sintió la urgencia crecer dentro de él. El tiempo se deslizaba entre sus dedos, y todo lo que amaba estaba en juego. Finalmente, rodeado de sus amigos, tomó una profunda respiración. Acepto el reto y el sacrificio que conlleva. Mientras lo decía, un silencio sepulcral se apoderó de la plaza. Los rostros de quienes lo rodeaban eran un mar de incertidumbre, pero también de fe. Sin embargo, cuando él extendió la mano para tomar el rosario, un grito desgarrador atravesó la noche. «Detente». Era Clara, quien lo miraba con un temor palpable. «No lo hagas, Mateo. Podrías perder todo». Y justo en ese instante, las sombras que danzaban alrededor de ellos se retorcieron, y el aire vibró con poder, como si el futuro reclamara a Mateo. El sacrificio estaba al alcance, pero la elección que había tomado podría no ser la que lo salvará. Estaba preparado para lo que vendría, las sombras esperaron, pero el momento de la verdad estaba al acecho. Mateo sintió que el tiempo se detenía. La imagen de Clara, pálida y temblorosa frente a él, se fusionaba con la figura encapuchada, que permanecía en un silencioso juicio. Un escalofrío recorrió su espalda mientras la incertidumbre lo devoraba. ¿Podía realmente hacer lo que se esperaba de él? Mateo, no sabes lo que hay detrás de esto, suplicó Clara, su voz quebrándose por la angustia. No puedes tirar tu vida por la borda con algo que no entiendes, pero había algo en los ojos de la figura encapuchada que lo mantenía cautivado. Era como si cada palabra pronunciada, cada afirmación de sacrificio, despertara una verdad latente en su interior. Un eco de su propia vida, de sus fracasos y anhelos, resonaba en su mente. Se dio cuenta de que ya había perdido tanto en su búsqueda de la perfección que había olvidado lo que significaba realmente arriesgarse. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esto termine?, preguntó, sintiéndose más fuerte. ¿Qué tengo que dejar ir? La figura encapuchada dio un paso hacia él, las sombras a su alrededor retrocedieron un poco, como si temieran su acercamiento. Debes ser el primero en dar el paso, Mateo. Y deben ser tus verdaderos miedos los que enfrentes. Un sacrificio implica dejar atrás más que solo un objeto. Se trata de liberar tu alma. Las palabras resonaban como un canto seductor, pero también aterrador.
En ese momento, Mateo comprendió que el sacrificio no solo era por el bien de todos, sino por el suyo. Era una oportunidad para romper las cadenas que lo mantenían atado. Sin embargo, el gritar de Clara seguía retumbando en su mente. La lucha interna se intensificó. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su propia vida por una esperanza incierta? Mateo. Clara avanzó, intentando alcanzarlo. Si das ese paso, podrías perderte en las sombras, y ninguno de nosotros podría ayudarte a regresar. La multitud, dividida entre la tensión y la esperanza, contenía la respiración. Cada uno en sus corazones guardaba la esperanza de salir de esa noche, de un destino marcado por el terror que les había seguido. Pero la fragilidad de esos sentimientos a menudo conducía a la desilusión, y en esos ojos había más dolor del que podía soportar. ¿Dónde están mis verdaderos miedos?, pensó Mateo, sintiendo que la presión crecía sobre su pecho. Sin poder evitarlo, comenzó a recordar su vida, las expectativas no cumplidas, las promesas rotas, las personas que había dejado ir, toda la carga pesada que había marchado con él sin hacer ruido. Debía enfrentarse a ello, y no importa cuánto doliera, se dijo a sí mismo. Sin embargo, antes de que pudiera tomar la decisión final, un trueno retumbó en la distancia. Las nubes comenzaron a oscurecer el cielo, como si la misma naturaleza estuviera discutiendo los términos de su sacrificio. El destino exige su pago, murmuró la figura encapuchada, apenas audible sobre el rugido del viento. Tú eliges cómo reescribir tu historia, pero solo puede haber un camino. Buscarás tu propia redención en la oscuridad o permanecerás atrapado en ella. Entonces, todo estalló cuando una figura emergió en la oscuridad, corriendo hacia ellos. Su rostro cubierto con un velo que parecía arrastrar los ecos de un pasado olvidado. Clara retrocedió, gritando con desespero. No puede ser. No puede estar aquí. Mateo se sintió impulsado a actuar. La revelación de esa figura, con promesas no cumplidas y secretos desgarradores, podría cambiarlo todo. Clara, ¿qué significan esas palabras? ¿Quién es esa persona? Las sombras se unieron, y el aire se tornó denso, como si la atmósfera misma se agrietara bajo la presión de los secretos brotando. La figura oscura se acercó, y el pánico se enredó en el corazón de Mateo. Aquel sacrificio, su destino, nunca había estado tan cerca, pero, ¿a qué costo? Y la pregunta flotaba en el aire, reclamando respuestas. ¿Era esta figura la solución, o el verdadero comienzo de su condena? La figura oscura se detuvo ante Mateo, su presencia era un manto de misterio y miedo. El viento aullaba, llevando consigo susurros inquietantes que parecían recordarle a Mateo los fantasmas de su pasado. Clara, con el rostro pálido y empapado en sudor, no podía apartar la mirada de la desconocida. El miedo se apoderaba de su voz. No. Es demasiado peligroso. Tienes que olvidarte de esto. Mateo se debatía internamente, su mente luchando entre el impulso de acercarse a esa sombra del pasado y la razón que le advertía de las consecuencias. ¿Por qué te detienes, Mateo? La figura oscura habló, su voz era un susurro suave que, sin embargo, cortaba como un cuchillo. He venido a ofrecerte lo que realmente deseas. La oportunidad de liberarte de tus cadenas, de enfrentar a tus verdaderos miedos. Clara, apresurándose hacia él, alargó la mano como si pudiera distraerlo del peligro. Mateo, tú conoces esta persona. No es alguien que te traiga paz. Recuerda lo que te hizo. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo al recordar esos momentos, traiciones, decepciones, decisiones que lo habían dejado marcado para siempre. No puedo volver a ser el mismo, pensó con desespero, analizando cada palabra de Clara. Sin embargo, la tentación era fuerte. La figura oscura se dibujaba cada vez más clara, revelando un rostro que, aunque conocido, era casi irreconocible. La sombra de alguien a quien había querido, había perdido. Mira tu pasado,
Mateo. ¿Sigues atado a esos recuerdos que solo te traen dolor? La figura se inclinó hacia él, los ojos destellando como si supieran todos sus secretos. Tienes el poder de transformarlo. Y un sacrificio exige valentía. Solo así podrás encontrar tu camino hacia la paz. Clara gritó de frustración, su voz desgarrándose como el viento de tormenta que ahora se desataba con furia. Si lo haces, nunca volverás a ser el mismo. Es una trampa, Mateo. Te lo advierto por última vez, no te dejes seducir. La multitud jadeaba mientras se debatía la batalla entre las sombras del pasado y la luz de la esperanza. Mateo sentía que el tiempo se dilataba, sus pensamientos fluyendo como un torrente arrastrado por la corriente. ¿Era hora de enfrentarse a sus demonios? ¿Podía realmente desafiar al dolor y salir victorioso? Sin poder contenerse más, Mateo dio un paso hacia la figura oscura. Quiero saber la verdad. Quiero liberarme. El cielo tronó de nuevo, como si la reacción del mundo natural estuviera gritando. La figura oscura sonrió, una mueca en sus labios que parecía insinuar un secreto largamente guardado. Esa es la actitud. Pero recuerda, cada decisión trae consigo su sombra. ¿Estás preparado para cargar con las consecuencias? Mateo sintió el peso de cada palabra, como un estallido en su pecho. Clara se desvanecía a su lado, un reflejo de angustia. Mateo, no lo hagas. Por favor. Su voz se perdía más y más, y la realidad parecía desdibujarse mientras se alineaba entre él y la figura. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, y el aire se volvió intenso y electrizante. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra en su pecho. Esto es solo el comienzo, pensó, sintiendo un nudo en su garganta que crecía. Mateo sintió una densa niebla envolverlo, robándole la respiración. Sabía que en ese preciso momento, estaba a un paso de involucrarse en un juego que jamás imaginó. Un susurro interrumpió la tormenta que rugía en su mente: lo que busques, lo encontrarás, pero ¿a qué precio? Eso depende solo de ti. Antes de que pudiera procesarlo, la figura oscura se abalanzó sobre él. Clara gritaba en el fondo, pero el sonido se apagaba rápidamente. Todo lo que sabía, todo lo que había construido, parecía desvanecerse mientras el abismo lo llamaba con fuerza, y entonces, la oscuridad lo tragó. Sus ojos cerrándose, Mateo se encontró en un lugar que no era ni cielo ni infierno, un limbo donde la verdad y la mentira se entrelazaban. ¿Qué harás ahora?, resonó una voz en el vacío, y lo dejó paralizado. Mateo sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. De repente, la nada se convirtió en una ola de revelaciones, y dentro de él, el eco de una oscuridad resplandeciente resonaba. Un dilema se desataba en su interior y una pregunta flotaba en el aire. En este oscuro laberinto de secretos, ¿qué parte de sí mismo estaría dispuesto a perder? La plaza de San Pedro estaba sumida en una profunda penumbra. Los ecos del miedo y la incertidumbre aún resonaban entre los habitantes, pero algo había cambiado. Mateo, quien había atravesado el umbral de la sombra, regresó con una claridad que lo llenaba de vigor. A su alrededor, las personas esperaban ansiosas, sus rostros revelaban un cóctel de ansiedad y esperanza. Con firmeza, Mateo se plantó en el centro de la plaza, sintiendo el peso del rosario en su mano. Lo que he visto, lo que he sentido, comenzó, su voz resonando en la noche. No se trata de un simple sacrificio, sino de enfrentar nuestros propios miedos. Si queremos hallar paz, debemos primero abrazar nuestras sombras. Lucía, aún temerosa, se asomó entre la multitud. ¿Y si esa paz es solo una ilusión? ¿Y si al entregarnos a esos miedos, perdemos todo lo que somos? Mateo la miró directo a los ojos. Lo sé, el miedo es paralizante. Pero enfrentar la oscuridad es el camino hacia la luz. Ya no podemos permitir que nos dominen las sombras. La elección es nuestra. Las palabras de Mateo reverberaron por la plaza.
Los murmullos se intensificaron mientras las personas comenzaban a reflexionar sobre sus propios demonios. Don Gregorio, cuyo rostro lucía más iluminado tras la oscuridad, se acercó. Mateo tiene razón. La oración, la solución, la hemos tenido frente a nosotros todo el tiempo. No se trata de lo que podemos ganar, sino de lo que estamos dispuestos a dejar ir. Las sombras que antes parecían amenazadoras, empezaron a desvanecerse. Aquellos en la plaza comenzaron a compartir sus cargas, la culpa, el rencor, los secretos que los habían mantenido cautivos durante demasiado tiempo. Uno a uno, comenzaron a dejar caer lo que los oprimía en el centro de la plaza, formando un círculo. Carlos, con voz firme, se atrevió a hablar. No tengo miedo de perder lo que no me sirve. A veces el sacrificio no duele, sino que libera. Y, así, se acercó al círculo. La multitud comenzó a aplaudir, el sonido resonando como un bálsamo en su espíritu. Cada persona que se acercaba al centro compartía un fragmento de su verdad, y una energía renovadora comenzó a fluir por la plaza. La figura encapuchada, que antes había parecido una amenaza inminente, ahora observaba desde la distancia, su expresión era de curiosidad. La comunidad, unida por el deseo de liberarse, había desarmado el poder que antes poseía. Mateo sintió que el rosario se animaba en su mano mientras más voces se unían al círculo. Todos tenemos una carga que llevar, pero no estamos solos, dijo. Juntos compartimos el peso, y juntos encontramos el camino hacia la paz. Y así, de la oscuridad, surgió una luz tenue que se expandía a lo largo de la plaza. Las sombras, desvaneciéndose, dejaban detrás un nuevo amanecer, uno lleno de amistad, de risas y de promesas renovadas. El anciano don Gregorio alzó la mirada hacia el cielo, donde la luna brillaba más intensamente que nunca, como un símbolo de esperanza purificada. Lo que hemos arriesgado ha valido la pena. Hemos encontrado el camino hacia la luz, y en este sacrificio, hemos hallado nuestra fuerza. La figura encapuchada, ahora más visible, dio un paso atrás. No temáis a lo desconocido, instó con un tono suave pero claro. El verdadero sacrificio no se mide por lo que se pierde, sino por lo que se encuentra en el camino. El descanso que buscabais estaba siempre en vosotros. Con esas palabras, se desvaneció en la bruma de la noche, dejando tras de sí un rastro de luz eterna, como un signo de lo que podrían lograr si se mantenían unidos. La plaza resonaba con risas y abrazos, con promesas de futuros más brillantes. Mateo, sintiendo que el peso del pasado se desvanecía, se volvió hacia Lucía. Estamos emancipados, juntos. Ella sonrió, esa sonrisa que llevaba consigo la esperanza renovada. Cada uno de los que había estado presente aquella noche sabía que el sacrificio no había sido en vano. Súbitamente, todo lo que habían dejado atrás y lo que estaban dispuestos a afrontar juntos les había dado alas. La verdadera oración no era solo una invocación, sino el reconocimiento de su propio poder para cambiar sus historias. Una nueva era había comenzado en San Pedro, y todos lo sentían. Así, con el alma ligera y el corazón en paz, la comunidad se despidió de la noche oscura, y recibió un nuevo día lleno de posibilidades y luz. No olvides que este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y, por favor, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan inesperado. Share instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.